¿Cuándo se podría modificar la normativa que regula la música en directo en los establecimientos? La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, en sus reuniones con representantes del sector musical, promotores de eventos, ayuntamientos o responsables de establecimientos hosteleros, entre otros, ha recabado la solicitud de todas las partes de modificar la normativa que regula la música en directo. Una demanda que desde el Gobierno creemos que se debe abordar y le puedo decir que en ella se está trabajando desde la Consejería de Presidencia, que es la competente en esta materia, en concreto a través de la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital. Sabemos que estamos hablando de uno de los problemas que se vienen arrastrando históricamente, ¿no? Que es intentar encontrar esa solución de consenso que permita modificar la normativa que regula la música en directo en los establecimientos y que permita además que las personas puedan trabajar en condiciones dignas y no na clandestinidad, que pasa muchas veces, ¿no? La legislatura anterior, esta fue una de las reclamaciones recurrentes del colectivo de músicos y música que también consiguió el consenso de gran parte del movimiento vecinal y del sector hostelero, ¿no? Pensamos que es urgente cambiar una normativa injustificable desde nuestro punto de vista que permita a los locales la música amplificada, pero no permite la música en vivo al mismo nivel de decibelios y además con la necesaria insonorización, ¿no? Especialmente pensamos que en estos momentos como los actuales, en los que las artes en vivo están sufriendo un grave impacto por las medidas que se tomaron sanitarias para tallar la crisis, ¿no? Pensamos también que ya es indispensable, señora consellera, y si están en ese camino, pues felicitamos, establecer un diálogo con carácter inmediato con las asociaciones de músicos y músiques y con los colectivos afectados, vecinos, programadores, cines hosteleros, para recoger propuestas que puedan modificar esa legislación, ¿no? Y permítame en estos minutinos que queden también, además de traer este tema, un tema que, bueno, tiene cierta relación, igual no directamente, pero que es también importante, que yo vengo insistiendo y repitiéndolo muchísimo por una situación gravísima que se está viviendo por personas que tienen cero ingresos desde el 14 de marzo de un sector del espectáculo abocado a la ruina, ¿no? Venimos insistiendo mucho que es necesario visibilizar un sector que está en la gravísima situación, que está demandando soluciones de presente, pero sobre todo de futuro, y que parece además que nadie lo tiene en cuenta. Un sector donde conviven axencias y profesionales del espectáculo, organizadores de verbenes, fiestas populares, fiestas de prau, feriantes e incluso personas que viven de la venta ambulante, ¿no? Insistimos mucho en esto porque detrás de cada fiesta popular, de cada verbena, no hay solamente diversión, y venimos repitiéndolo insistentemente. Hay miles de familias asturianas que viven de ello. Orquestas, cantantes, conductores, alquileres de carpes, iluminación, sonido, carga, descarga, montaje, animación, agencias de promoción y organización y administración, empresas de construcción de atracciones, ingenieros para certificar instalaciones, maquinaria, corredores de seguro, etcétera, etcétera. Un montón de pequeñas empresas y profesionales que viven de lo que ganen fundamentalmente entre los meses de abril y septiembre, que estamos, a 8 de octubre, y que durante el invierno no van a tener ingresos. Sectores, además, señora consellera, como usted sabe, que arriesguen el su patrimonio, porque tienen que hacer inversiones, muchas inversiones, y que este verano no pudieron trabajar. Inversiones en escenario, en camiones, en atracciones, en instalaciones. ¿Qué venimos pidiendo insistentemente al Gobierno de Asturias? Vuelvo otra vez a decirlo aquí. Diálogo. Y es tan difícil, señora consellera. Y es tan difícil que vienen, además, insistentemente, tenemos fechas que vienen reclamando una mesa de diálogo. No se puede ser a miles de familias asturianas. Estamos hablando de más de 3.000 empleos, familias que están esperando y no hay un canal de diálogo. Pedimos a usted, si no hay usted la persona que tiene esa posibilidad, pero por lo menos que insista en Consejo de Gobierno con quien tenga la responsabilidad, que ponga en marcha ese canal de diálogo, que se garantice, porque si la cultura ya es segura también se puede hacer. Hay que ver, ¿no? Vimos otros espectáculos que se hicieron respetando las normas de seguridad, donde asistimos. Yo asistí a algún concierto donde se puede respetar. Bueno, pues de la misma forma. Sobre todo y fundamentalmente, insisto, porque son familias abocadas a la ruina total y absoluta, que no ingresen un euro desde el 14 de marzo y que tienen que seguir pagando las facturas que lleguen. Muchas gracias. Voy a intentar seguir contestando la pregunta sobre las notas que tengo aquí
Sobre la música en vivo, que insisto que depende de Presidencia, pero obviamente desde esta consejería tenemos una empatía, porque en esa música en vivo, una empatía especial y una preocupación especial, porque en esa música en vivo están actuando y están interaccionando los músicos y músicas del Principado y los grupos musicales que tenemos bajo, diríamos, el amparo de esta consejería. Las dificultades que supone esta situación de la música en vivo se encuentran muy patentes entre los músicos en este momento, además de todo por las restricciones de aforos y horarios del ocio nocturno con razón de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Esto les priva de sus sitios naturales, creo yo, para la música en vivo, que son lo que todos conocemos por la música en vivo, la música en directo en los bares y establecimientos de ocio. Desde la consejería así lo hemos comentado en diferentes reuniones y así lo hemos tratado además con la Consejería de Presidencia y en concreto con la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital, que es la competente en esta materia. Es a ellos en realidad a quienes les corresponde informar sobre este asunto por el que usted me pregunta, pero puedo decirle que me consta, y lo repito, que ya se ha constituido un grupo de trabajo para la reforma de la ley que regula esta cuestión y que dicho grupo de trabajo se ha reunido, a mí me consta, en 2 ocasiones. El Grupo de Trabajo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se llama así, es un grupo vinculado a la Ley del Principado de Asturias 8/2002 del 21 de octubre de espectáculos públicos y actividades recreativas que funciona como foro de discusión en los temas que afectan a la misma. Asimismo, facilita la función del Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias, que es el órgano de coordinación, consulta y asesoramiento de las diferentes administraciones públicas actuantes en esta materia, al realizar un trabajo previo que, en su caso, puede ser toma de consideración por dicho órgano asesor para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas. Los miembros y asociaciones invitadas a participar en el grupo de trabajo actualmente son los siguientes, y quiero decirlos aquí porque creo que es un grupo de trabajo muy amplio en el que nosotros estamos solo desde la Viceconsejería de Turismo. Forman parte de ella el Director General de Seguridad y Estrategia Digital, la Jefa de Servicios de Interior, el Jefe de Sección de Interior, un técnico administrativo del Servicio de Interior como secretario, la Presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, FAC, la Viceconsejera de Turismo, la Viceconsejería de Turismo, la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, OTEA, Hostelería y Turismo en Asturias, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias, el presidente del Consejo de la Juventud, la Asociación de Vecinos del Antiguo, de aquí de Oviedo, la Caja de Músicos y la Asociación de Músicos de Oviedo. Es un grupo de trabajo suficientemente amplio y representativo, creemos, de todos los sectores implicados, en los que, insisto, la Consejería de Cultura está presente desde la Viceconsejería de Turismo.